Tenemos, como hemos anunciado en los servicios anteriores, tenemos algunos temas, especialmente en este semestre, que son temas interesantes, un poquito diferentes, porque son temas que no se tocan muy a menudo, pero son importantes porque vienen al caso, son relativos y son precisos para este tiempo. Una de las cosas que está sucediendo hoy en día, y mi esposa estaba leyendo un libro, y en el libro decía que lo que está sucediendo es que muchos cristianos tienen la Biblia marginada, la tienen a un lado. Y como tienen la Biblia marginada, tienen la Biblia a un lado, cuando quitamos la Biblia, ponemos nuestros propios ideales. Entonces cuando entra el ay bendito, el como, no, porque si la pena y cuánta cosa, pero es tiempo de volver a la palabra del Señor, especialmente en este tiempo, porque la palabra del Señor es relativa. La palabra es la misma, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, los tiempos cambian, pero Dios sigue siendo Dios. Y, ¿verdad? Gente se confunde a veces porque hay algunas cositas que pueden que sean dogmáticas, que posiblemente eso se puedan cambiar porque son dogmáticas. Pero las cosas doctrinales que vienen de parte de Dios y los mandatos de Dios, con eso no se juega. Y con eso no se puede cambiar. Entonces tenemos que ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios enseña y qué es lo que Dios exige para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que la palabra dice y estar en conformidad con el Señor. Pero también esto lo que trae es que, por ejemplo, cuando nos apartamos de la Biblia, marginamos la palabra del Señor, pues entonces cuando empiezan las ideas a fluir en la mente de las personas, y es cuando viene la aceptación de cosas que aparentemente no son malas, pero sin embargo son contrarias a lo que dice la palabra del Señor y son pecados delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Que como no nos estamos midiendo con la palabra, pues no se dan de cuenta. Por ejemplo, estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde la homosexualidad, el lesbianismo, es el tema que ahora ya en las escuelas quieren cambiar aún, inclusive está en el Congreso el cambiar el marido y mujer. Ahora solamente son partners. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esto poco a poco lo que va es debilitando la creencia del cristiano, y cuando aceptan eso se olvidan de la palabra. Pues esto comienza a infiltrarse dentro de las iglesias, y llega el momento cuando algunas iglesias ya enseñan, bueno, es que si esa persona se siente mejor haciendo así, afeminado, haciendo así. Bueno, la Biblia no habla de solamente los homosexuales, sino que dice que aún el afeminismo es pecado delante de Dios. El ser afeminado, usted sabe que es afeminado, ¿verdad? Un hombre que es muy fino, muy delicado, pues esas malas mañas, eso es pecado delante de Dios, porque eso es ser afeminado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cuando empiezan a olvidarse de la palabra, pues empiezan a aceptar y poco a poco se van infiltrando. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que haya iglesias donde hay muchos afeminados y parece que no se están dando de cuenta que eso es pecado delante de Dios. Y eso es solamente un ejemplo, podría seguir. Pero otros temas que están sucediendo, por ejemplo, el aborto. El aborto pues es pecado delante de Dios, eso es homicidio. Pero como es un tema que está relativo, como hay tantos abortos a nivel mundial, como se ha promovido tanto, pues posiblemente en algunas iglesias digan, bueno, el aborto pues hay que cogerlo individualmente. Ya ustedes ven cómo está cambiando la cosa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que eso es pecado. Y no importa la situación que sea, no le podemos justificar el pecado, sino hay que llamarlo como es. Si ven de casualidad una muchacha joven, porque puede que alguien diga, no, pero una muchacha joven que falló, que esto y lo otro, no va a pagar las consecuencias por el resto de su vida. Bueno, hay otras alternativas que se pueden tomar. Pero el abortar es pecado delante de Dios. ¿Me estás entendiendo lo que quise? Y lo que está pasando es que estamos
marginando la Biblia, poniendo la Biblia al lado. Y en el momento que hacemos eso, pues es cuando vienen todas estas enseñanzas que son erróneas delante del Señor. Y es cuando se empiezan a practicar. Y por eso en estos temas que estamos teniendo en estos días, es importante saber qué es lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, sí, una vez que nosotros, nuestra responsabilidad es instruir en lo que dice la palabra. Y nosotros, ¿verdad?, tratar de guiarnos por la palabra del Señor para estar en obediencia a las cosas del Señor. Bien, pues en esta noche, la lección número 2 lleva como tema la eutanasia, una palabra que... La eutanasia, que es una palabra que no se usa mucho. ¿Ah? ¿Cómo es? Una palabra que algunos no la pueden pronunciar muy bien, pero entre eso lo que vamos a ver es qué es la eutanasia, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Y como siempre, a mí me gusta comenzar la clase haciendo algunas preguntas retóricas. Algunas preguntas que tengo aquí son preguntas retóricas, no las tienen que contestar ahora mismo, sino ténganlas pendientes en su mente. La primera dice que es eutanasia, eso lo vamos a discutir más adelante. ¿Qué es supremacía de Dios? ¿Qué es supremacía de Dios? La tercera, según algunas personas, ¿cuál sería el motivo de usar la eutanasia? La eutanasia. Ajá. La próxima, se menciona la eutanasia en la Biblia. La próxima, ¿cuándo cree usted que es permisible la eutanasia? ¿Qué dice la Biblia del ser humano como templo? Estas son preguntas retóricas para que vayan pensando mientras va el transcurso de la clase. ¿De dónde viene la vida? En el transcurso de la clase vamos a ver si contestamos estas preguntas y esto nos va a dar una idea de qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema tan importante que tenemos en la clase de hoy. Bien, ¿qué dice la Biblia sobre la eutanasia? Dice aquí, la eutanasia se define como el hecho de causar de forma intencional la muerte de una persona que posee una enfermedad incurable y dolorosa, con el fin de evitar que sufra. Sin embargo, existe mucha controversia en cuanto a esta definición, ya que para muchos se trata de una muerte digna. Y fíjense que eso está entre paréntesis. Mientras otros la consideran un suicidio asistido, donde el dolor y el sufrimiento producido por la enfermedad llevan a la persona a tomar esta terrible decisión. Muerte digna. Hay personas que dicen que una persona, por ejemplo, que una persona que esté muy enferma, que esté grave, pues para traer dignidad a la persona y cuanta cosa, es mejor que la persona ya fallezca. Entonces la pregunta debe ser, ¿qué es una enfermedad y qué es lo que hace una persona indigna? Pues el hecho de que una persona esté enferma no lo hace indigno. Como quiera, es una persona y es un ser humano y es una criatura de Dios. Es una persona creada con un propósito. ¿Cómo? No, si falleció, falleció. Eso es lo que vamos a hablar más adelante. Pero lo que queremos decir es que si, por ejemplo, una persona que está pasando por un momento difícil en su vida a causa de la enfermedad, hay veces que los que tratan a las personas, los responsables del cuidado de la persona son los que hacen a esa persona sentirse como que es una carga. Entonces, por eso algunas personas llegan a ese estado de pensar, ya yo soy una carga, ya yo me quisiera morir. No se quieren morir por sí mismos, sino que se sienten una culpabilidad de que ellos son una carga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los que estamos cuidando por ellos tenemos una responsabilidad de cuidar por ellos y hacerlos a ellos sentirse bien para que ellos no se sientan ser una carga. El indigno entonces sería la persona que está cuidando, no el enfermo. El enfermo está enfermo y tiene sus necesidades y nosotros debemos de velar
por ellos y hacerlo con una forma que ellos se sientan satisfechos y que no se sientan incómodos por lo que están pasando. Bien. En la mayoría de los casos, los pacientes son los que hacen la solicitud de tratamiento mortal. Sin embargo, existen casos donde son los familiares quienes piden el suministro del tratamiento, como lo es en el caso de aquellos pacientes en estado vegetativo, demencia senil y Alzheimer's. Actualmente la eutanasia solo es legal en algunos países como en Canadá, Bélgica, Colombia, Luxemburgo, pero esto se está haciendo esfuerzo para legalizarlo del tratamiento en otros países y la inclusión de otros aspectos importantes en el alcance del mismo. En otras palabras, en los Estados Unidos todavía no es legal esto, aunque hay personas que lo practicaron. Muchos han oído de, ¿cómo se llama este? Dr. Kevorkian. Han oído de Dr. Él murió ya. Pero él tenía no sé cuántas personas que él asistió a morir y cuántas veces tuvo que ir a corte y cuántas cosas, porque en sí. Pero también tenemos que tener en mente que aún en el ¿cómo le dicen? El Hippocratic Oath, el juramento que hacen los médicos. ¿Eh? Eso mismo, es eso mismo que dieron ahí. El juramento hipocrático dice que, en parte ahí dice que ellos practican, lo que practican es para preservar la vida y no hacer nada en contra o que cause fallecimiento de las personas. Esa es parte del Hippocratic Oath, y esto viene desde allá, desde los 1800 o quién sabe si hasta antes. Pero lo que está supuesto hacer es la idea de que aún los médicos se comprometen, ¿verdad?, a velar y a cuidar y tratar de velar por la persona. Tratan de preservar la vida y hacer todo lo que esté a su alcance para que esa persona pueda vivir, sanarse, recuperarse y vivir bien. Bien, creo que tengo un video por aquí. No sé si bastante larguito, pero tengan paciencia y escúchenlo bien. La eutanasia propiamente es un medio por el que se causa de manera directa la muerte de un paciente, generalmente de algún paciente ya terminal, pero a veces también se aplica en pacientes que van empezando alguna enfermedad. Así es como podríamos definir la eutanasia. Ahora, esta eutanasia puede ser como de dos tipos, puede ser una eutanasia activa o una eutanasia pasiva, ¿no? La eutanasia activa es cuando directamente yo causo la muerte del paciente. En algunos casos, por ejemplo, en los países, los pocos países donde está legalizada la eutanasia, que es lo que hacen, directamente le inyectan al paciente de manera intravenosa, alguna sustancia que lleve a la muerte, por ejemplo, altas dosis de algún barbitúrico, ¿no?, o algunas otras sustancias que causan directamente la muerte. Sí, está aprobado en Holanda, está aprobado en Estados Unidos, en Oregon, ¿no?, en Suecia me parece, es el que yo ya no estoy tan seguro, pero son 2 o 3 países donde está legalizada. Y está legalizada solo para casos extraordinarios. En los casos en los que un paciente ya es incurable, tiene una enfermedad crónica, está sufriendo mucho el paciente, y entonces en esos casos se acepta la eutanasia que se llama activa, y en esos países, ¿verdad? Claro. ¿Y la pasiva? Y la pasiva, en cambio, es cuando se le dejan de administrar los insumos mínimos para que sobreviva un paciente. Le pongo un ejemplo. Una paciente en Estados Unidos, un juez de Estados Unidos decidió que la paciente estaba inconsciente, llevaba muchos años en un coma
profundo, aunque podía ya comer por sí misma. La paciente se llamó Terrisquiavo, ya podía comer por sí misma, respirar por sí misma. Y en ese caso, un juez decidió que sí podía aplicarse la eutanasia en esa paciente específicamente. Y entonces le aplicaron una eutanasia pasiva, que la mera verdad es que fue pues una mala decisión, porque la eutanasia pasiva entonces fue dejar de darle de comer, dejar de darle líquidos hasta que ella muriera. Es más cruel, ¿no? Pues es más cruel, finalmente. Y la tuvieron así durante 8 o 10 días hasta que ella falleció. Un caso muy discutido, obviamente, porque además el esposo es el que no quería mantener a ella. Y la familia quería tener a ella. Decía, si el esposo no la quiere mantener, nosotros la tenemos a la paciente. Con nosotros no hay problema en seguirla manteniendo, decían sus papás y sus hermanos. El esposo alegó que ella había dicho que nunca quería estar en una terapia intensiva o con cuidados excesivos, ¿no? Pero ahí no eran cuidados excesivos en el caso de ella, porque ella comía por sí misma, y ella también tomaba líquidos por sí misma y respiraba. Ese es el problema. Vamos a ver, ahí hay dos tipos de pacientes. Hay unos donde ya hay muerte cerebral, y en otros casos no hay muerte cerebral, sino que es un estado de coma, que eso es difícil, no es tan fácil de diferenciar, pero vamos a tratar de explicarlo. Cuando hay muerte cerebral, todo el cerebro está efectivamente muerto. Uno le hace un electroencefalograma a ese paciente y el electroencefalograma sale completamente plano. No hay ningún registro, que siempre ustedes hayan visto algún registro del electroencefalograma, se mueven mucho las pajillas que registran la actividad eléctrica del cerebro. En esos pacientes está completamente plano. Y no solo el cerebro, también lo que se llama el tallo cerebral. Porque aquí en el tallo cerebral, que es el que une el cerebro con la médula espinal, en esa zona es donde se da la respiración, donde se dan algunos reflejos básicos de vista, de oído. Entonces, solo en esos casos se considera cuando hay muerte de cerebro y de tallo cerebral. De hecho, se llama más bien muerte encefálica, porque tiene que estar muerto todo el encéfalo, que ya es el cerebro y el tallo cerebral. En esos casos ya se puede considerar legalmente que hay muerte del paciente. Y ahí sí, el paciente no puede respirar por sí mismo, el paciente no puede comer por sí mismo. Y en esos casos, la mayoría de los médicos estamos de acuerdo en que se puede considerar que ya hay muerte del paciente. Conste que la mayoría, hay algunos que dicen que no debería considerarse ya como muerto. Es interesante, y hay una polémica muy interesante, porque hay quien dice, no se debe de considerar como muerto el paciente. Pero bueno, la mayoría sí aceptamos. Yo también personalmente pienso que ya el paciente se debe considerar como muerto, porque yo en el momento en el que le quito el respirador a este paciente, en ese momento él deja de respirar y en 5 minutos deja de latir el corazón. Okay. Pero esa es la muerte cerebral. El coma, en cambio, son pacientes que es todo lo contrario. Ellos, dependiendo de la profundidad del coma, pero eso sí, siempre respiran por ellos mismos, y generalmente ellos mismos degluten también, pero no tienen comunicación con el exterior, no pueden hablar, no pueden oír. Aunque ahora se ha estado demostrando cada vez más que estos pacientes con coma sí escuchan, y muchas veces escuchan y entienden bien lo que están oyendo. Es muy frecuente que suceda eso. Entonces, depende de cada paciente. Depende de cada paciente. Okay. Pero muchos de ellos, aún estando en coma, escuchan lo que están diciendo. La gente, pues que no pueden hablar, inclusive se desesperan porque no pueden comunicarse con la gente con la que están oyendo hablar. Personas que vuelven del coma así como después de años, tienen algunas, cada paciente cada caso no es diferente, pero en general hay como consecuencia de haber estado tanto tiempo en coma. Cuando regresan completamente, no, hay muchos casos, hay de casos a casos, pero hay muchos casos donde regresan y están completamente conscientes, ¿no? Algunos inclusive se acuerdan de lo que estaban viviendo estando en estado de coma. No todos, hay otros que durante el estado de coma estaban como en profundo sueño, ¿no?
Sí, obviamente, en un paciente en estado de coma, en términos generales a nivel mundial, todo el mundo acepta que se tienen que seguir cuidando. ¿Por qué? Porque requieren cuidados mínimos. Es decir, que requiere, pues necesita que se bañe diariamente, que se mueva, que se cambie de posición a ratos, porque si no surgen a veces lo que se llaman escaras de decúbito, unas llagas en la piel. Necesito darle de comer. Si él no puede deglutir por sí mismo, con una sonda nasogástrica o a veces directamente con una sonda de abdomen al estómago, pueden se le puede dar de comer. Son cuidados mínimos, ¿no? Y hay que considerar que algunos de ellos llegan a despertar, aunque son pocos, ¿no? Sobre todo ya cuando se considera un coma prolongado, entonces ya es cuando es más difícil que lleguen a despertar, ¿no? Aquí también me acuerdo de otro detalle interesante, y es el nombre que se le da hasta médicamente, que a mí no me gusta para nada. El nombre de los pacientes en estado de coma, el nombre técnico es estado vegetativo persistente. A mí no me gusta ese nombre, y a muchos médicos no nos gusta. ¿Por qué? Porque el paciente no es un vegetal, ¿no? Comparar a una persona humana con un vegetal, pues es como muy denigrante para la persona, va contra su dignidad. Entonces a algunos nos parece que el término correcto debe ser estado comatoso persistente, no vegetativo, porque además estado vegetativo no te dice nada. En cambio, estado comatoso se sabe bien que hay varios estados, niveles de coma, algunos más profundos, otros menos profundos. Entonces es un término preciso. No, en México no se ha discutido ese tema. Aquí sigue habiendo mucho respeto por el paciente aún en estado de coma, y en términos generales todo el mundo mantiene a los pacientes aún estando en estado de coma, ¿no? Un poquito se ha estado discutiendo otro tema que es interesante, que es el término de muerte digna y el de los últimos cuidados de los pacientes, que es en estos casos donde los enfermos terminales, ¿cómo los vamos a tratar? Los vamos a tratar en una terapia intensiva, los vamos a dejar morir en su casa, o en algunos casos existe una figura jurídica que se llama las leyes de voluntades anticipadas. Sobre todo cuando el paciente está inconsciente, él pudo haber dejado antes a veces se le llama así testamento de vida o voluntades anticipadas, donde él dice, bueno, yo quiero morir, en caso de que esté en estado de coma, quiero morir de esta y de esta manera. Bueno, en algunos estados ya está regulado, concretamente en Guanajuato está regulado, en el Distrito Federal está regulado, en los dos casos está muy bien regulado, es decir, y se llama así la ley de voluntades anticipadas. ¿Hasta dónde pueden llegar estas voluntades anticipadas? Tienen ciertos límites, sobre todo lo que se puede pedir en estas leyes de voluntades anticipadas es qué tipo de cuidados finales puede uno recibir. No podemos decir, bueno, yo en mi ley de voluntades anticipadas, pues quiero que me apliquen la eutanasia. No se puede, porque en México la eutanasia se sigue considerando en todo el país como asesinato directo. Se castiga con cárcel. Teóricamente se castigaría con cárcel, ¿no? Entonces eso no se puede, pero lo que sí se puede decir es, bueno, yo quiero llegar a una terapia intensiva, o prefiero no llegar a una terapia intensiva, ¿no? Prefiero morir tranquilamente en mi casa, ¿no? Y entonces se queda así como un documento que se tiene en organismos que se dedican a eso, a ir reuniendo las voluntades anticipadas, y en el caso de que el paciente no esté consciente, solo en el caso de que el paciente no esté consciente y ya no pueda dar su opinión, entonces primero se va a tomar la opinión de él mismo, de lo que le haya dicho. Y la idea es que tomar elementos de estas dos, de la del Distrito Federal y de la de Guanajuato, para hacer una ley bien planteada. Las dos, curiosamente la del Distrito Federal y la del Guanajuato, las dos están muy bien logradas, ¿no? No son leyes que permitan eutanasia, que vayan a dañar directamente al paciente, ¿no? Países así como Holanda, donde se permite la eutanasia, pues por ejemplo la gente mayor ya tiene miedo de ir a los hospitales, ¿no?
porque luego les aplican la eutanasia sin ellos quererla además. Entonces va volviendo ya un problema en esos países, ¿no? Por lo mismo que cada vez se van dando más libertades para esta eutanasia, ¿no? Pues poco a poco se van muriendo más pacientes por eutanasia. Para que nos demos una idea, el 2% ya de la población, de la mortalidad en Holanda es por eutanasia, ¿no? El 2%, que es un porcentaje. Bien, más o menos, ya me estoy paniqueando porque se sigue apagando el video y me tiene loco ya. Pero la cuestión, yo creo que cogieron la mayor parte, tiene mucha información y por eso preferí pasar el video que tratar de explicar todo lo que le explicó. Porque obviamente hay diferentes situaciones, hay diferentes cosas, hay diferentes entre una persona que está en coma, hay personas en coma, como él dijo, intensos, y hay diferentes tipos. Pero también él está diciendo que hay personas que están en un estado de coma donde están escuchando todo lo que se está diciendo. Y a veces nosotros que vamos a visitar al enfermo no nos estamos dando de cuenta de que esa persona puede estar escuchando la conversación que están teniendo al frente de ellos. Y posiblemente algunas cosas que se discuten ahí es el cuidado de esa persona. Y posiblemente lo estamos haciendo sonar como que ya es una carga, como que ya es algo difícil, como que ya, pues obviamente cuando esa persona pues está sufriendo por dentro porque ya nosotros mismos estamos clasificándolo y poniendo como que es una carga, cuando en realidad es nuestra responsabilidad cuidar por nuestros enfermos, sea nuestros padres, nuestros hijos, sea quien sea. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con dignidad y hagámoslo con respeto y reconozcamos que, you know what, puede que estemos pasando por un tiempo difícil, pero quién sabe del mañana. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? La Biblia, uno de los mandamientos dice, no matarás. Automáticamente, eso es mandato de parte de Dios. Y quitar la vida a una persona, sea en el estado que sea, es matar. La Biblia está en contra de eso totalmente. Nosotros podemos buscar algunos otros versículos, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de este tema de la eutanasia, pues tratamos, o algunas personas tratan de justificar el por qué se podría aplicar. Entre las preguntas que tenía ahí, que las vamos a discutir ahora, ¿qué es la eutanasia? Pues obviamente es cuando terminamos el curso de vida de una forma u otra, intencionalmente, de una forma u otra. Ahora, la otra pregunta era, ¿qué es supremacía de Dios? ¿Qué es supremacía de Dios? ¿Qué ustedes entienden por supremacía de Dios? Bueno, cuando decimos supremacía de Dios, estamos diciendo que Dios está en control de todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Esto incluye tanto la vida como todo lo que se mueve, todo lo que vive, todo lo que debe de existir, todo. Dios está en control. Si nosotros creemos en un Dios supremo, sabemos que nosotros no estamos aquí por casualidad, sino con propósito. Si Dios nos creó, nos hizo con un propósito. Y Él está en control de todo lo que sucede. Nosotros somos creados por Dios, hechos por Dios, y solamente Dios es el que tiene el derecho de quitar la vida que Él puso sobre aquel muñeco allá en el Edén cuando hizo a Adán. Amén. Dios da la vida y Dios es el que la quita. Y eso, vamos a ver algunos versículos más adelante. Según algunas personas, ¿cuál sería el motivo de usar la eutanasia? ¿Cuál sería el motivo? Pues como dijimos anteriormente, algunos lo dicen, no, es que la persona está sufriendo mucho o ya la persona ya no hay oportunidad. Por dignidad. ¿Qué otras cosas pueden pensar ustedes? Por egoísta. Sí, como el ejemplo que él estaba hablando, que sabemos exactamente quién es la persona que le estaba hablando cuando el esposo fue el que ya dijo, después de 10 años en un estado vegetativo, como dijo él, que es un término que en sí es una coma profunda, en vez de ese estado vegetativo, porque no
No, la palabra no suena bien, no se debe comparar a un ser humano. Pero la persona no respondía para ciertas cosas, pero otras cosas podía hacer, como él decía, comía por sí misma, hacía ciertas cosas, pero parece que ya él se había cansado. Entonces, por esa cuestión, pues él, aunque la familia estaba dispuesta a tomar la responsabilidad, pero él fue a corte y ganó el caso. También, o puede que sea por... Sí. Sí. Y uno no dice que no es que sea fácil ni de eso, pero ¿quiénes somos nosotros para quitarle la vida a una persona? Ajá. Amén. Entonces, la próxima era, se menciona la eutanasia en la Biblia. No se menciona porque no se practica. Obviamente, Dios da la vida y Dios, cualquiera que quita la vida de una forma u otra, pues ya es un crimen, es un homicidio. Se menciona, ¿cuándo cree usted que es permisible la eutanasia? Bueno, pues obviamente nunca, ¿verdad? Nunca, pero es una pregunta porque hay personas que posiblemente le buscan alguna idea. No, pero, ¿qué dice la Biblia del ser humano como templo? Y esta razón es para que nosotros entendamos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el que habita en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y quién dice que esa persona que esté en ese estado todavía es un templo? Todavía es templo del Espíritu Santo. Todavía es parte de Dios y Dios todavía mora en esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para destruir lo que Dios ha hecho? Y la última pregunta que había es, ¿de dónde viene la vida? La vida obviamente viene de parte de Dios. Dios es quien la da y Dios es quien la quita. Pero entonces, entrando al material de la lección de hoy, situaciones que enfrenta la persona gravemente enferma. Punto A. ¿Qué dice la Biblia sobre la eutanasia y el homicidio? En 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicidio. Y sabéis que ningún homicidio tiene vida eterna permanente en él. Ya automáticamente estamos viendo que Dios condena al homicidio y cualquier persona que le quita la vida a una persona se convierte en homicidio. Eso es condenado por parte de Dios. Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Homicidia, cualquiera que quita la vida, es un homicida. Y todo aquel que ama y hace mentira. Eso es parte de la lección. El punto B dice, la actitud de un matrimonio frente al infortunio de la enfermedad. La enfermedad puede traer dificultades en el matrimonio. Obviamente, es algo interesante que el domingo nosotros nos reunimos allí en aquella esquina antes del devocional. Y casi siempre uno de nosotros trae una palabra. Y estaba diciendo a Diane que nosotros pasamos por pruebas. Y la forma que él lo presentó, pues, a la verdad que yo nunca lo había mirado así. Que pasamos por una prueba. Es como, por ejemplo, usted va caminando y usted llega a ciertos sitios donde hay un charco. Pues ese charco usted tiene que pasar porque usted va a su destino. Usted va a pasar ese charco, usted va a pasar por esa prueba. A veces, ahora yo añadiendo, a veces el charco no es tan profundo, solamente se le mojan los zapatos. Pero a veces es un pantano que ya
posiblemente un poquito más hondo. En otras ocasiones puede que sea básicamente un lago en la cual usted comienza a pasar por esa situación, pero ya las aguas le están llegando a las rodillas, le están llegando a la cintura. Pero ¿qué pasa? Usted va, pero la cosa es que tiene un término. Esa situación que usted está pasando es momentánea, es por un tiempo. Puede que dure en algunas ocasiones un poco más, un poco menos. Puede que sea más profundo, menos profundo. Pero tiene un tiempo y usted va a salir de esa situación. Pero a veces cuando estamos en la situación es que encontramos que como que se hace casi imposible. Pensamos que ya esto no lo voy a poder pasar. Porque a veces en esa situación necesitamos que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, pero tenemos que permanecer fieles en el Señor para que Dios nos dé la victoria. Entonces, así mismo, aún en los matrimonios, pueden haber momentos cuando llega, ¿verdad?, a consecuencia de la salud o cualquier cosa así, vienen dificultades. Y como dice el libro de Job, capítulo 2, versículos del 8 al 10, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: maldice a Dios y muérete. Óigame, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense que a veces las enfermedades pueden traer unas estresas dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de ¿verdad?, por la situación. Pero si Job se hubiera fijado en la situación, y fíjense que Job primero perdió sus 7 hijos, sus 3 hijos, perdió todo. Perdió todos los animales, perdió todas las riquezas. Después que perdió todo, después de haber tenido riquezas casi incontables, si entran allá y buscan cuántos camellos tenía y cuántas ovejas y cuántas, era una riqueza tremenda. Y lo perdió todo, todo lo perdió. Pero llegó el momento que no solamente perdió todo lo material, sino que ahora el enemigo comenzó a atacarlo físicamente, donde está perdiendo su salud, pierde su salud. Llega el momento que no solamente las dificultades, sino la misma enfermedad, la frustración del problema puede haber llegado donde Job. Pero fíjese que en todo esto Job no pecó. Y tampoco él deseó morirse, sino que esta palabra que dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Nosotros siempre damos gloria a Dios, ¿verdad?, cuando le pedimos al Señor: Señor, dame una casa, dame un carro nuevo, dame un buen trabajo, que yo cobre buen dinero. ¿Qué? Le damos gracias a Dios. Y venimos, ¿verdad?, vivimos agradecidos en el momento de lo bueno que es Dios con nosotros. Pero cuando viene la prueba te olvidaste de todos los beneficios que has recibido de parte de Dios. Y a veces no importa cuán pequeña sea la prueba en comparación a las bendiciones que has recibido. Y somos unos mal agradecidos delante de Dios, porque ahora se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos concentramos es en la situación que es momentánea, es pasajera, como dijimos. Puede que sea un pantano nada más, que ya lo vamos a pasar ya mismo, pero en el momento ya nos olvidamos de todos los beneficios que habíamos recibido de parte del Señor. Nosotros debemos vivir con un corazón agradecido y ser como Job. Reconocer que las cosas materiales son cosas materiales y son pasajeras. Todo eso material se queda aquí. Por más buena que sea la casa, por más lindo que sea el carro, por más buen trabajo que tenga, todo eso es pasajero. Y eso no tiene eternidad. Lo que es eterno es nuestra salvación y nuestra relación con el Señor.
no te me adelante. Hermana, sí. Y eso es suicidio. Eso es suicidio. Eso es quitarse la vida. Y el suicidio, dice la palabra, no entra al reino de los cielos. Tenemos que tener, pero, evangelista. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre eso ahora. Porque, por ejemplo, cuando hay vida artificial, lo que dicen vida artificial, es cuando personas las ponen en algunas máquinas y ya el proceso de la persona vivir por sí mismo ya dejó de existir. Hay casos donde hay personas que están en coma y un coma profundo, y hay otros que están básicamente, como dijo el video, muerte cerebral. No solamente el cerebro, sino él habló de la otra parte dentro del cerebro que está conectado a los nervios y cuantas cosas. Y ya cuando las pajillas esas no se mueven, básicamente ya esa persona murió y solamente las máquinas lo están aguantando vivo. Ahora, cuando le quitan la máquina, como él explicó, ya en 5 minutos la persona falleció.
básicamente le estaban extendiendo la muerte a una persona que en sí ya estaba muerta. Ahora, se hizo otra comparación que la señora esta, que estaba viviendo por 10 años, que todavía tenía algunos. Entonces ella vivió 10 días porque le quitaron los alimentos. Ya ella básicamente, eso es eutanasia. Y esa sí que básicamente la dejaron morir porque she starved to death. ¿Cómo se dice? Murió de hambre. 10 días sin comer nada, pues ella murió de hambre. So, hay dos cosas muy diferentes. So, eso. Sí. Bueno, hay opciones, aún cuando uno entra al hospital y uno está en el hospital y le van a hacer una operación que es un poco complicada, uno tiene la opción de firmar ciertos documentos donde uno dice no quiero que me pongan máquinas, etcétera, etcétera. Y eso, yo personalmente, y esto lo vamos a dejar al criterio de cada individuo por sí mismo, porque yo creo que esto es algo individual, pero personalmente yo no creo que eso tenga nada malo. Si yo digo, you know what, yo quiero, si de casualidad me voy, dejarme ir por las vías normales. Déjenme ir y que mueran. Hay otros que optan, no, hagan lo que tengan que hacer. Y ahora, si lo que estamos diciendo, eso no tiene que ver con la eutanasia. La eutanasia es cuando alguien, por causa de su enfermedad, pide que le den algo para terminar la vida. Está exigiendo, está pidiendo morir. Entonces, ya eso es diferente, ¿ves? Ajá. Bueno, Jesús.
Ya eso son cosas que se están haciendo básicamente para prolongar y tratar de prolongar. Y eso va a ser un caso individual, porque hay personas que todavía tienen actividad cerebral y por eso es que le están prolongando, porque todavía hay una oportunidad, pero muchas veces los médicos le dicen a la familia, personas que están entubadas y que están con todos estos equipos puestos, le dicen, mira, ya no hay actividad cerebral. Básicamente la persona falleció. Lo único que lo está manteniendo vivo es que tenemos estas máquinas que le están pompeando el corazón, pero una vez que eso deje de funcionar, como dijimos anteriormente, le quitan las máquinas, 5 o 10 minutos más tarde, esa persona falló porque en realidad ya había fallecido. Lo que sí es que las máquinas lo estaban manteniendo vivo. No queda tu conciencia porque eso ya básicamente es extendiendo, prolongando el... Sí, exacto. Y puede que le quiten la máquina y Dios lo levante. Mano, iba a decir algo. No entiendo la pregunta, ¿cómo es? Ajá. Pero si se murió su familiar, eso no es eutanasia. Si su familia, la eutanasia es cuando una persona está enfermo y exige o pide que se le dé algún medicamento o alguna situación para terminar con su vida. Esa es eutanasia, para morir. Entonces, esa persona está deseando morir a consecuencia de su situación. Pero si alguien le contó de que alguien se murió, eso no tiene nada que ver con la... Sí, sí. Bueno, pero ya eso ya eso es un caso familiar y eso lo tienen que discutir allá. Eso ahí porque si una familia tiene 25 personas que están bregando con una situación y uno no está de acuerdo y la mayoría está de acuerdo por lo que sabe, pues obviamente hay una resistencia, pero eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando en cuanto a eutanasia es pedir algo para terminar de vivir, básicamente. Esa es eutanasia. Hermano, amén. ¿Ven? Se le fue el hilo. No, eso se fue. Mire, si
si yo tropiezo aquí y me caigo y me doy en la cabeza y me fui, pues me fui. Ya, morí. Los días míos terminaron, así Dios lo permitió y me fui con el Señor. Pero ¿qué pasa? Que si yo me caigo en el hospital y ellos me cogen a tiempo y me entuban y me ponen cuantas cosas, pues por los efectos posiblemente me fui también. Pero ahora me están manteniendo artificialmente. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien viene y dice, no, pues ya vemos que los médicos dicen, bueno, ya no hay actividad cerebral, ya básicamente él está muerto, y alguien dice, bueno, pues quítenle las máquinas, me quitan las máquinas y morí, pues morí normalmente porque lo que estaban era extendiendo el proceso de morir. Fue básicamente lo que hicieron, pero en realidad ya mi tiempo había llegado. Pero no estamos hablando, no nos confundamos en lo que es la eutanasia. La eutanasia es tomar o coger cualquier cosa para provocar el morir antes de tiempo y evitar el sufrimiento. Cualquier cosa que hagamos en ese sentido, pues eso es eutanasia y eso es lo que no está, lo que no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona no sabe el mañana lo que trae. Hermano Juan dice algo. Oh, hermana. Amén. 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 Claro que sí. Yo diría, opinión personal, el corazón, aunque la Biblia dice que tenemos que cuidar el corazón porque en él emana la vida eterna, pero sabemos que el corazón en sí es una bomba. Y lo que está el corazón, cuando habla del corazón en la Biblia, lo que está hablando es la plataforma del alma, porque es donde están los sentimientos. Los sentimientos no están en el corazón, los sentimientos son del alma. ¿Qué está pasando? Que si existiera la posibilidad de que por alguna razón el corazón parara y ellos pueden ayudarle con un corazón artificial. Muchas personas andan con pacemakers. El pacemaker lo que hace, el pacemaker lo que está haciendo es ayudándole al corazón a mantener una constancia rítmica en el pumping, help me somebody, en la forma que pompea el corazón. Pero ¿qué pasa? Que eso
eso obviamente es una decisión personal que tiene que hacer, porque es un caso que es difícil, una decisión difícil de tomar por el sometimiento que tiene que postrarse, le tienen que abrir el corazón, tienen que sacar y poner algo. Pues obviamente es una situación difícil, pero si lo hace o no lo hace, no le veo es una decisión personal. No le veo una falla en eso, porque lo que están haciendo es tratando de traerle una mejor forma de vida. Así lo ha permitido. Amén. Dios. Amén. Y le damos gracias, ¿verdad?, a Dios por el conocimiento, a la ciencia, ¿verdad?, que ellos pueden hacer hoy en día algunas cosas que muchos años atrás no era posible, y esto ha causado que muchas personas hoy en día estén vivos por estos avances que se han hecho. Y, ¿verdad?, como dice el pastor, mientras nosotros podamos, es nuestra responsabilidad cuidar del templo del Espíritu Santo, y es nuestra responsabilidad nosotros cuidarnos. Es más, yo creo que es más pecado, yo me voy a atrever a decir esto, es más pecado nosotros vivir descuidadamente que someternos a algunas cosas que los médicos pudieran hacer para prolongar o mejorar nuestra forma de vivir. Porque sería irresponsable de nuestra parte, teniendo las oportunidades, no hacerlas. Así que, pero anyway, eso se lo voy a dejar a ustedes, porque en sí eso no es el tema del cual estamos hablando. Pero dice, y tomaba Job un tiesto. Esta era la forma, la consecuencia, como decía, la condición, la salud en la cual él había llegado, que cogía un tiesto, estaba en ceniza, pero la mujer le dice, mira, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Posiblemente si ella hubiera tenido la opción, a lo mejor ella hubiera practicado la eutanasia en Job, por salir de él, para terminarlo. Ya tú eres un estorbo, básicamente le estaba diciendo ella, ¿verdad? Pero sin embargo, reflexión del enfermo frente a la muerte. Pero fíjese que aún el intenso sufrimiento le causa el deseo de no haber nacido. Job, tan fuerte como estuvo, una persona tan responsable delante de Dios, pero llegó el momento cuando en Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? La situación de Job era seria. Como humano, él estaba pasando por una situación donde él estaba diciendo, you know what? Hasta Job mismo dijo, bueno, ¿por qué no morí? Y estoy pasando por esta situación. Pero fíjense que no dijo, máteme, sino que el dolor era tanto que está aquí mostrando su humanidad en quién él era. ¿Por qué no morí al salir del vientre? Y en el versículo 13 dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Usted se puede imaginar por lo que estaba pasando Job. Haberlo perdido todo, estar enfermo, estar con sarna, estar afuera, metido en cenizas, rascándose con ladrillos y cuanta cosa. No era algo fácil. La parte humana, él como humano, estaba pasando por una situación difícil. Una depresión posiblemente, pero una depresión controlada. Porque llega el momento, ¿verdad?, cuando todo esto sucede. Pero Job compara el anhelo de morir con el buscar el tesoro. Dice en el versículo, capítulo 3, versículos 20 al 22.
¿Por qué se da la luz al trabajador y la vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro, que se alegran sobremanera cuando llegan al sepulcro. En otras palabras, ¿por qué otros tienen otros beneficios y el que necesita y el que quisiera morirse no se muere? Está buscando la muerte como si fuera un tesoro, porque en el momento, lo desesperante de su vida, era mejor morir, prefería que estar muerto. Pero no quiere decir, fíjese, que como humanos llegan esos momentos difíciles. Pero sin embargo, y el tiempo se nos terminó, por eso estoy tratando de avanzar. Pero entonces, en el punto aquí 3, la eutanasia no es una alternativa para acabar con el dolor y el sufrimiento. La fe de Job en Dios rebosa en la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Ahora, en Job 14:14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga, ¿qué? Mi liberación. Sea como sea, vendrá la liberación. Vendrá un día donde voy a reposar. Y en el 19, 25 y 27, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aún en esa situación tan difícil, Job sabía que Dios tenía control de su vida. Eso es tener un Dios supremo. Un Dios que está en control de toda situación. Un Dios que, si Él está diciendo en otras palabras, si yo estoy pasando por esta situación es porque así Dios lo ha permitido. Y aunque quisiera haberme muerto al haber nacido, pero todavía estoy aquí y dependo de Dios. No quiere decir que no nos vamos a quejar, pero lo que importa es el enfoque que tenemos en cuanto a quién es Dios. Aunque él estaba sufriendo, él sabía, you know what, pase lo que pase, yo sé que mi Redentor vive y que un día él me levantará del polvo y que con mi carne, aunque mi carne sea desechada, de alguna forma Dios me va a restaurar y vendrá mi liberación. Esa es la fe que tenía Job. Esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. Y esa es la esperanza que debe existir en cada ser humano. Y por eso es que no se practica la eutanasia. Porque no sabemos el día de mañana qué es lo que trae. Posiblemente una persona que se encuentre en una situación crítica, moribunda en este momento, mañana sea el día de su restauración total. Que Dios haga un milagro, Dios lo levante, Dios lo pueda nuevamente tener un propósito nuevo con su vida. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos decisiones equivocadas de terminar con la vida de una persona antes de lo que Dios había planeado? Jehová evidenció que Él es el dador de la vida y la felicidad. Job 42:10. Y quitó Jehová, fíjense ahora, todo lo que pasó Job. ¿Cuál era la situación? ¿Cómo se encontraba? ¿Qué es los versículos que acabamos de leer? ¿Cómo él hubiera deseado no haber nacido o haber muerto durante el nacimiento? Pero ahora en el 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando hubo orado por los amigos, un typo ahí, por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pero Job no se estaba muriendo. Job no estaba allá que lo que necesitaba era que alguien le diera una dosis de algo para que acabara de morir. Job no estaba en una situación donde ya no servía para nada. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Dios le duplica todo lo que había perdido, tanto en su riqueza como en sus hijos. No solo eso, que en el versículo 42, versículos 16 y 17, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y llenos de días. Por eso es que nosotros no practicamos la eutanasia.
Nosotros no sabemos lo que Dios tiene para nosotros en el mañana. Nuestra vida debe estar en las manos del Señor y dejar que sea Él. Con esto, lo que estamos diciendo, como dijimos anteriormente y aclarando, ¿verdad? Que aquellas personas que, por ejemplo, deciden que no quieren que le pongan los aparatos, cualquier cosa así, eso es una decisión, and that's fine. Porque cuando llegó el momento de irse, se fue y ya. Lo que estamos diciendo es que en esos momentos difíciles, nosotros no buscar suicidarnos, por así decirlo más fácilmente, adelantar la muerte, porque no sabemos si es que estamos pasando por ese proceso. ¿Dice algo? Sí, todos sus hijos se murieron, todos. Otros hijos. Después volvió a tener familia de nuevo y vio a sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la palabra, ¿verdad? Pues tiene muchas cosas para instruirnos a nosotros, y aunque son temas que no se hablan muy a menudo, pero son importantes saberlo. Y hay cosas en la Biblia que a veces las leemos y las pasamos así como que no las leemos, pero no le ponemos atención. Por ejemplo, para que vean, a ver si es verdad que leemos las cosas y no le ponemos atención. Abraham y Sara. ¿Quién me puede nombrar los hijos? ¿Cuántos hijos tuvieron y cuáles fueron los nombres de ellos? ¿Ah? Isaac y Ismael. ¿Ah? Y Sara. Abraham y Sara. Sí. Ajá. Ok. Bueno. Ok, pues Abraham, ¿cuántos tuvo? Abraham con su esposa o con las mujeres, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? No, fueron 8. Lo que pasa es, como le digo, leemos la Biblia y a veces no nos damos de cuenta. Pero leas en Génesis capítulo 25, porque después Abraham, los medianitas y los medianitas también son hijos de Abraham, de otra mujer que tuvo después que Sara murió. Capítulo 25 del libro de Génesis. Lo que le estoy diciendo es que a veces leemos las cosas y en la mente solamente se nos queda Abraham y Sara y la sierva. Y la sierva es lo único que se nos queda, ¿verdad? Y no fue hasta los otros días que yo estaba leyendo y yo decía, wow, wait a minute. Sin embargo, tuvo 6 hijos más después de eso, que ahí vienen los medianitas y los madiaditas, que también son descendientes. Bueno, eso era una clase aparte, eso no. ¿Se llama? Sétura. Ok. Bueno, atención rapidito.
Bien, amén, amén. Y sabemos que la obra que Dios ha comenzado, Él la perfeccionará. Amén. Amén. Exacto. Dios recompensa y dice, si leen el libro de Job, van a ver quién era Job, cómo él ofrecía sacrificio hasta por sus hijos, por si acaso ellos habían hecho algún mal, habían pecado delante del Señor. Quiere decir que el temor de que él tenía a Jehová, el amor que él tenía hacia Dios y todo esto y la forma en que vivió. Pero lo que estamos viendo es que llegó un momento en su vida donde posiblemente algunos de nosotros hubiéramos deseado morir. Job mismo hubiera deseado no haber nacido, deseó no haber nacido. Pero después de eso, Dios lo restauró, Dios le dio el doble de todo lo que había perdido y vivió muchísimos años y vivió viejo después de ver a sus hijos crecer. Dios le bendiga a todos, perdonen la tardanza en el tiempo y nuestro pastor con nosotros. Wow, tremenda clase en el día de hoy. Como decíamos que estos tópicos no se tocan a menudo en la iglesia, pero que hay que tocarlos. Y yo no sé de ustedes, pero hemos aprendido mucho. Y ¿sabe qué? Yo entiendo que Dios tiene la última palabra. Yo no puedo decidir, decidir cuándo me quito la vida. Ni nadie puede decidir por mí cuándo me quita la vida. Dios es el que tiene la última palabra. Así que yo quisiera que estemos de pies. Vamos a hacer una oración y luego la secretaria pasa por aquí. Ella hace unos anuncios y luego le pasa la parte una vez más al director. Pero hay veces que nosotros tomamos decisiones. Como decía la hermana, y yo estoy de acuerdo, que Dios le ha dado sabiduría a la ciencia. Y en otro tiempo esa situación hubiese sido crítica y hubiese muerto, pero por la sabiduría que Dios le ha dado a la ciencia han prolongado la vida. Y qué bueno, porque eso da tiempo. Si una persona no conoce a Dios, pues en ese tiempo ahora puede conocer a Dios y se va con el Señor. Pero también damos gracias a Dios porque yo entiendo que aún cuando es la voluntad de Dios, nuestros días están contados, dice la palabra. Nuestros días están contados. Y cuando es la voluntad de Dios, hagan lo que hagan. Cuando es tu tiempo, es tu tiempo. Ahora, gracias a Dios que todavía Dios sigue dando sabiduría a la ciencia y ahora han podido prolongar la eutanasia. Es cuando aceleran la muerte.